Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. ¿Cómo están, televidentes? Muchas gracias, muy amables por acompañarnos. Cerramos la semana y cerramos el mes. Viernes 30 de junio. Bienvenidos a esta primera emisión del Noticiero de Televen. Bueno, cerramos el mes y la semana con un balance, pues, negativo, obviamente. Es un parte que, por lo general, hay que presentar casi que a diario. Ayer, nuevamente, jornadas de protesta, ya con los antecedentes que bien conocemos. El Ministerio Público comienza también a presentar su balance, el número de personas. Qué duro esto, el número de personas fallecidas. Ya está sobre los 80, fundamentalmente muchachos, jóvenes. Esto debe detenerse, ¿no? Es la petición, es la exhortación, es lo que por lo general la sociedad venezolana está pues solicitando, pero parece ser que no hay la suficiente sensibilidad, ni hay tampoco la voluntad de sentarse a negociar. No es un diálogo, es negociar. Negociar una posibilidad para reducir pues los enfrentamientos y por supuesto para enfrentar la crisis nacional, la político-institucional, la económica y la social. Esa es la petición de un colectivo que necesita tranquilidad y paz, no en el discurso, no en la retórica, sino en la verdad. Por ello, pues los venezolanos están pidiendo, pues de alguna forma, encontrar caminos para enfrentar esta lamentable y triste circunstancia que estamos viviendo. El mundo está pendiente de Venezuela, evidentemente que sí, y los pronunciamientos cada día son mayores. Así que no es recurrente ni mucho menos, sino que es una auténtica verdad lo que se está planteando en este momento. A buscar soluciones a esta crisis y no tratar de permanecer simplemente estáticos con discursos que no convencen a nadie, sino que de verdad nos sentemos los venezolanos a hablar, no más allá de las diferencias conceptuales, políticas y peor las ideológicas, y mucho menos sentarse a conversar sobre la base de una manipulación. Eso es inaceptable e intolerable. Bueno, ayer el balance siguió pues sumándose el número de víctimas, el número de heridos, el número de detenidos, y cada día pues se ven hechos y circunstancias que de verdad estimulan el repudio de una sociedad. En este sentido, bueno, hubo protestas, hubo estudiantes detenidos, la situación no solamente se registró en la capital de la República, sino también en otras ciudades del país. Esto parece ser indetenible, ¿no? Parece ser indetenible. Y de ello, por cierto, estaremos conversando en la entrevista con alguien que ha venido fijando criterios y puntos de vista en esta situación, un sociólogo, quien además es profesor universitario, y en este caso secretario de la Universidad Central de Venezuela, como es el profesor Amario Belmonte. De eso hablaremos a posteriori. En todo caso, bueno, hay noticias que tienen que ver con la postura de la fiscal, decisiones que toma el Ministerio Público alrededor de personas que presuntamente violan los derechos humanos, circunstancias también que se suman bajo, bueno, una situación que se suman bajo una situación que, repito y reitero, hay que ponerle punto final. En todo caso, bueno, vamos a comenzar nuestro recorrido, vamos a comenzar a transitar sobre nuestra portada, nuestros titulares, que van dentro de este contexto que trato de resumir de manera muy rápida y muy sucinta, ¿no? Así que comencemos en este caso. Balance de ayer: 20 estudiantes detenidos y más de 15 personas heridas fue el saldo que dejó la actuación de los cuerpos de seguridad, las brigadas del orden público, durante las movilizaciones convocadas por la oposición. Este registro primordialmente es de Caracas, ¿no?, de la capital, pero hay también en el interior situaciones que se aproximan. Bueno, el Ministerio Público citó en calidad de imputado al actual jefe del gobierno del Distrito Capital y excomandante de la Guardia Nacional, el general Benavides Torres, por violación de los derechos humanos durante el desarrollo de las protestas.
Maduro pide al pueblo venezolano que colabore en la captura del agente piloto del CIP que sobrevoló la sede del Tribunal Supremo de Justicia el día martes, ¿no? Y que atacó, o que fue calificado como ataque terrorista por el gobierno. Ministros de España y Estados Unidos se reunieron y conversaron sobre la crisis nacional y pidieron una salida, soluciones en este sentido. Hoy conversaremos desde el espacio de la entrevista con el sociólogo, lo habíamos adelantado antes, y secretario de la Universidad Central de Venezuela, el profesor Amalio Belmonte. Él ha hablado y ha escrito a través de las cuentas de internet una serie de comentarios sobre esta lamentable situación que vive Venezuela. Bueno, al final, como siempre, tenemos el segmento de arte y espectáculos. Zack Snyder reveló el nuevo traje de Batman. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través de Twitter usando la etiqueta numeral primera emisión. Bueno, digo, titulares de la prensa nacional de inmediato, de la prensa regional, informe de los corresponsales, titulares internacionales, las informaciones de último momento con un registro de lo que es la dinámica informativa del día y también tiempo y tránsito. El tiempo, por cierto, está bastante severo con la lluvia. Así que Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Carlos. Gaudí. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Bueno, último viernes de junio. Como siempre, le agradecemos que nos prefieran para estar informados y tenemos que arrancar de inmediato. Tenemos que arrancar de inmediato. Órdenes son órdenes y aquí manda el coordinador, José Manuel Cova. Así que vamos con los titulares de la prensa nacional. Enseguida. Comenzamos, amigos, con la portada del semanario Quinto Día. Acá lo tenemos para todos ustedes. Alerta en puertos y aeropuertos del país. Es el titular principal del semanario. La medida se extiende al sector militar. Suspenden venta de gasolina a los aviones privados. Vemos una gráfica, ellos la titulan Los secretos del helicóptero y su piloto. También se señalan otros temas en esta portada de Quinto Día. Terrorista colombiano opera para el ELN desde Venezuela. Vacaciones y la crisis del sector turismo también está presente en esta portada del semanario Quinto Día, y una entrevista a la nueva presidenta de Conce Comercio, María Carolina Uzcategui, quien además asegura que si los 6.000 millones utilizados para este programa, habla de los CLAP, se hubiesen invertido en Venezuela, la producción sería de 30.000 millones de dólares. Los CLAP no resuelven. Bueno, ahora revisemos qué nos trae el diario 2001 para este viernes 30 de junio de 2017. Ellos dan prioridad a un tema que seguramente se va a repetir en la mayoría de la prensa nacional y también pues regional. La fiscal juega otras dos cartas. ¿A qué se refieren? Lo dice el sumario. Ortega Díaz citó en calidad de imputado a Benavides Torres, excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana, a quien achaca violaciones a derechos humanos durante la represión a protestas. Solicitó a la Asamblea Nacional ratificar al vicefiscal destituido por la sala plena. También tenemos: Moreno relató a diplomáticos ataque al TSJ. El presidente del máximo tribunal aseguró que una de las granadas del helicóptero impactó en la sede del órgano de justicia, y una fotografía de lo que fue esta situación con los estudiantes ayer en el Rosal. Bueno, la página del diario El Nacional, a su portada también reseña la acción del Ministerio Público en contra del exgeneral de la Guardia Nacional Bolivariana, Benavides Torres. Imputa por violación graves de derechos humanos. Diputados opositores piden antejuicio de mérito en contra del defensor del pueblo. Esto fue otra acción que se realizó el día de ayer en la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Fue esta presencia de diputados de la oposición. Con relación a Benavides Torres, señala el excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, debe presentarse el 6 de julio acompañado de un abogado defensor. El Ministerio Público adelanta 450 investigaciones por violaciones de derechos fundamentales por las que han fallecido 23 personas por acciones de policías y guardias nacionales. La gráfica también muestra lo ocurrido el día de ayer con estudiantes de distintas universidades. La Policía Nacional Bolivariana se llevó a estudiantes en una cava en la calle Moedano del Rosal. Cerca de 80 motorizados de la Policía
Policía Nacional Bolivariana emboscaron a un grupo de estudiantes que se dirigían al CNE para exigir la suspensión de la convocatoria de la constituyente. Hay un estudio de opinión presente en esta portada del diario El Nacional, corresponde a el Centro de Estudios Políticos de la UCAP. Indica que 50% de los venezolanos apoya la protesta y que los principales motivos son la escasez de alimentos y medicinas, exigir también la salida del presidente Maduro y defender la democracia. Ahora revisemos cómo jerarquiza el diario Vea en este día su primera plana. Ellos titulan con información de lo que será la audiencia de antejuicio de mérito de la Fiscal General de la República la próxima semana. Fiscal tendrá derecho a la defensa en la audiencia. Manuel Galindo, Contralor General de la República, expresó ayer que el TCJ no ha realizado la aprobación de antejuicio de mérito contra la Fiscal General Luisa Ortega Díaz. Aclaró que hasta los momentos solo se acordaron medidas cautelares con las cuales se le congelan sus cuentas bancarias y se le prohíbe salir del país. El Contralor también informó que en la audiencia podrá ejercer su derecho a la defensa, presentando los alegatos que a bien considere esbozar. La audiencia será oral y pública. En otro tema, ataque terrorista no amilanará voluntad del ente. El presidente del TCJ, Michael Moreno, en el marco de una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en el país, repudió las acciones terroristas perpetradas este martes contra la sede de este organismo y del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz en Caracas, hechos que calificó de atroces. Vamos con la portada del diario El Universal. Su titular principal nos reseña la siguiente información. Tribunal Supremo de Justicia y Cancillería piden al cuerpo diplomático ser canal de la verdad. Esto lo hace el presidente del máximo órgano judicial del país, quien estuvo en compañía del ministro de Relaciones Exteriores. Ellos mostraron daños dejados por ataque con granadas. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, manifestó que cualquier acción violenta no nos va a aminorar. La acción de la Fiscalía en contra del general Benavides también está presente en esta portada. Él deberá presentarse el próximo jueves ante la Fiscalía 49 Nacional. Tema económico, en el diario El Nacional lo refieren de la siguiente forma. Banco Central fija las bandas del DICOM entre 2.310 y 2.970 bolívares. Establecieron la nueva banda móvil que regirá para la sexta subasta que se celebrará la próxima semana para las personas naturales y jurídicas que participan en el sistema DICOM. Ahora revisamos la primera página del diario Últimas Noticias. Ellos dan prioridad al tema electoral. Constituyente se votará por pantalla. Oblitas, se refieren a la rectora Sandra Oblitas, dijo que será por medio de números y no habrá tarjetón. Gobierno aprobó al CNE casi 178 millones de bolívares para la ejecución de proyectos. La rectora informó que el 15 de julio cierra el registro electoral para las regionales. En otro tema, ellos también destacan estas declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Los ataques terroristas no nos van a amilanar. Pidió a otros países pronunciarse. Canciller Moncada calificó el hecho de crimen de guerra contra civiles. Vamos a revisar información en materia deportiva. Tenemos lista la portada del diario Líder. No se detiene. ¿De quién hablan? De Miguel Cabrera, quien suma 15 temporadas en fila con 10 o más jonrones e igualó el registro de otro criollo, el grande Andrés Galarraga, el Gato. Bueno, son .353 juegos que lleva con 5 tablazos en los últimos 4 encuentros, según señala este periódico. Bueno, 6:20 de la mañana, corresponde la primera pausa acá en el noticiero. En la próxima parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunirá con Donald Trump en Alemania. Bueno, al regreso vamos a tener justamente la lectura de la prensa internacional, pero también vamos a revisar periódicos regionales. Ya venimos. Enseguida. Bueno, corresponde revisar la prensa que circula en el interior del país y comenzamos con el diario La Verdad de Monagas. Ellos titulan: choferes de la Ruta 9 siguen azotados por delincuentes. Vamos a revisar la portada del diario El Clarín que circula en el estado Aragua. Monstruo murió en la celda, responsable del quíntuple crimen en Santa Ana. Se trata de Héctor Edmundo Somoza Padrón, el hombre que asesinó a una madre y sus 4 hijos. Temía ser trasladado a Tocorón y se negó a comer
para partir rápido. Ayer fue hallado muerto en un calabozo del 6CPC. Noticias del TUI, circula en los valles del TUI, nos destaca como principal titular. El gobierno entregó viviendas en Ciudad Bicentenario a afectados por tormenta Bret en el TUI. La portada del diario La Calle, que circula en el estado Carabobo, titula "Con la acción de la Fiscalía contra el excomandante de la Guardia Nacional, Benavides Torres", y también señalan declaraciones del ministro Castro Soteldo: temen guerra biológica en el estado Aragua. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país, en directo con las regiones. Buenos días, ¿a quién? Jesús Albino en Anzoátegui. Adelante, Jesús. Gracias, efectivamente hacemos este contacto desde la zona oeste del estado de Anzoátegui. Aquí la alcaldía de Puerto Píritu ha realizado la limpieza del cauce de ríos y quebradas que causaban inundaciones durante las temporadas de lluvia. Sin embargo, ellos se mantienen alerta por el paso de una onda tropical y la inestabilidad atmosférica que se ha registrado durante los últimos días, que ha generado precipitaciones en la zona oeste del estado de Anzoátegui, razón por la cual se mantienen los equipos de protección civil en las zonas de riesgo. En el estado Sucre, los educadores temen perder el bono de 28 días de vacaciones debido al adelanto del cierre del fin del año escolar 2016-2017 como parte de las acciones decretadas por el Ministerio de Educación. Señalan que la situación de incertidumbre se suman a la posible pérdida del servicio de hospitalización, cirugía y maternidad, pues el contrato con la empresa aseguradora se vence el próximo mes de julio. A este panorama también le suman el deterioro de su calidad de vida, pues señalan que en lo que va de año no han recibido el pago de los beneficios laborales decretados por el Ejecutivo Nacional. Bueno, estamos en un ambiente soft. Porque bueno, se acaba de apagar una lucecita, pero ya lo van a solucionar. Y todo a media luz. Si usted nos ve un poco más bronceados en su casa, no ajuste el televisor. No. Se apagó una luz, pero ya se resolverá. Sí. Mira, por ahí va subiendo. Ajá, ya está saliendo el sol. El País de España, para comenzar la revisión de la prensa internacional, titulan: Merkel establece un frente en Europa por el libre comercio. Esto en referencia, por supuesto, a la acción de la canciller alemana Angela Merkel. Les habíamos adelantado en el corte que el presidente de México se iba a reunir con el mandatario norteamericano, y esa es la portada del diario El Sol, justamente, que circula en La Nación Mexicana. Se van a reunir en Alemania. En el marco de la cumbre, el Ejecutivo Federal conversará también con Vladimir Putin. El Universal de Colombia titula con un tema bien local: veto de parrilleros no llegará a más barrios. Y tienen una fotografía donde se ve una pancarta que dice: no parrillero, no más muertos. Vamos con la portada del diario El Heraldo, que circula en Honduras. Atención con esta información. Red trafica con drogas en colegios. Se trata de una investigación de la Dirección Nacional de Intervención Social, que detectó que en muchos colegios se están traficando y consumiendo drogas. Pandillas se pelean el mercado. Ayer fueron militarizados 2 institutos educativos. Vamos ahora a revisar cables internacionales. El Parlamento alemán adoptó un proyecto de ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto se produce una semana después de que la canciller Angela Merkel abandonara su oposición a este tipo de uniones. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología para las próximas 6 horas. Lluvias y lloviznas en gran parte del país. Caracas estará parcialmente nublado, temperatura mínima 19 grados centígrados y máxima 30 grados centígrados. Maracay parcialmente nublado, mínima 22 grados centígrados y máxima 33. Valencia estará parcialmente nublado, temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 32. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales.
Bueno, comenzamos revisando situación en la autopista regional del centro. A las 5:25 minutos de la mañana, fuerte cola, paralizados a la altura del túnel La Cabrera, sentido hacia la ciudad de Caracas. Caso contrario ocurre con la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, la pista norte sobre ancho a 80 kilómetros por hora, 6:09 minutos de la mañana nos envían este mensaje. En otra parte de esta misma vía de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, también la vía se encuentra, como ustedes pueden observar, libre y se mantiene la velocidad a 80 kilómetros. Entonces las personas que vienen de Guarenas, Guatire, pues tendrán una forma rápida de llegar a la ciudad capital. La autopista regional del centro, como ya les habíamos comentado, está paralizado a la altura del túnel La Cabrera, cola en esta vía. Nos envían, bueno, los buenos días acá el señor Raf, también Mabel Flores dice, buenos días, tengan todos muy guapos. Bueno, muchas gracias. Tiene problemas con su cable, pues no puede ver la emisión del noticiero. Hay algunos problemas en la ciudad de Valencia, producto del robo de la estación de transmisión allá en la entidad carabobeña. Se está trabajando para restablecer la señal a todos nuestros televidentes. Bueno, estas imágenes nos las envían desde Margarita. Mili nos envía esta pizza y por acá están desayunando, bueno, arepita con queso. Está bien, Bueno. pues provocan. Sí, provocativo. Miren, a propósito de esta información que revisamos en el pronóstico del tiempo, va a llover en casi todo el país, las carreteras están mojadas, así que mucha precaución. Ayer hubo en Ciudad Capital varios accidentes automovilísticos, uno con saldo fatal que lamentamos muchísimo, en el que falleció Teddy Zaguaya, creador del método Zaguaya, así que enviamos las condolencias a todos sus familiares. Sí, señor. Señor, buen amigo, compartió con nosotros aquí en el noticiero de Televen, en entrevistas. A propósito de lo que mencionas, pues me uno a lo que señalas. De verdad que excelente persona, excelente profesional y, bueno, lamentablemente ocurrió ese accidente. Habrá que conocer los detalles. Las fotos son impresionantes, ¿no? Sí. Del accidente en la avenida Francisco de Miranda. Sí. Bueno, vamos a resumir titulares, ¿no? De esta primera emisión del noticiero de Televen. En este caso, bueno, un resumen de lo que ocurrió en la capital de la República por una parte, pero también en el resto del país, las protestas y el saldo que casi presentamos pues a diario. La decisión del Ministerio Público de imputar al jefe de gobierno de Distrito Capital y excomandante de la Guardia Nacional, el general Benavides Torres, lo que solicitó Maduro, que la colectividad ayudara a ubicar o de alguna forma dar u ofrecer información sobre este piloto del 6CPC, el que tomó el helicóptero y, bueno, recorrió la capital de la República. Se conoce ya suficientemente el episodio. El segmento internacional, en el espacio de la entrevista, conversaremos con el profesor Amario Belmonte, sociólogo y además secretario de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Consejo Universitario, y al concluir, arte y espectáculos. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? Les saluda Héctor Matos, bienvenidos a esta nueva jornada informativa. Vamos a comenzar de inmediato a revisar los detalles de las informaciones más importantes de Venezuela y el mundo. Comenzamos. El Papa Francisco le manifestó su sufrimiento y su comunión con las víctimas de la violencia en Venezuela, el nuncio apostólico Monseñor Aldo Giordano, durante una reunión que mantuvieron el pasado 26 de junio. El encuentro se produjo luego de que la Conferencia Episcopal Venezolana se reuniera a principios del mes de junio con el Sumo Pontífice en medio de la crisis económica y política que ha generado protestas en contra del presidente Nicolás Maduro y casi 80 muertos. A propósito de esto, Monseñor Aldo Giordano aseguró que pudo contarle lo que ocurre en las manifestaciones, los problemas del pueblo venezolano, el de los alimentos, de las medicinas y también las dificultades para encontrar una solución. En múltiples ocasiones, el máximo representante de la Iglesia Católica se ha pronunciado sobre Venezuela. La primera mención ocurrió posterior a las elecciones presidenciales, donde resultó electo el presidente Nicolás Maduro con un margen de 1,8%, lo que llevó a la oposición a pedir un reconteo de votos. También medió durante las protestas del año 2014 y en marzo de 2015 lamentó la muerte del estudiante Kluivert Roa en el estado Táchira y envió un mensaje al presidente Maduro en julio del mismo año, al sobrevolar territorio venezolano en su gira por Sudamérica. Otro pronunciamiento ocurrió durante el cierre de la frontera colombo-venezolana en septiembre de ese año. Uno de sus más representativos intentos para coadyuvar en hallar una solución en Venezuela
fue cuando la iglesia estuvo presente en el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición en el año 2016, que a pesar de haber culminado con una lista de acuerdos que prometían mejorar la situación del país, hasta la fecha carece de acciones concretas. Y como una guerra del gobierno hacia el pueblo, calificó el cardenal Jorge Oroza Sabino la situación de violencia generada por el gobierno nacional durante los 3 meses de manifestaciones en el país. El arzobispo de Caracas hizo referencia a la represión generada por los cuerpos de seguridad del Estado y por los llamados colectivos. Pudiéramos inclusive hablar de una guerra del gobierno contra el pueblo, porque no otra cosa es esa represión cruel que se ha desatado inclusive con asedio a unidades habitacionales, a conjuntos de viviendas, ingreso forzoso a esos lugares, ataque a las personas en sus casas, ingresos sin órdenes de allanamiento, etcétera, pero sobre todo el asesinato de aproximadamente 70 personas. Solamente ayer y antier hubo 5 muertos más, lo cual es totalmente condenable y lo rechazamos de todo corazón. Solicitó al gobierno desistir en su idea de una asamblea constituyente. Creo que todo eso es totalmente reprochable, intolerable y ciertamente no es el camino que desea la gran mayoría del pueblo venezolano. Este 29 de julio la iglesia recordó la muerte del siervo de Dios, doctor José Gregorio Hernández, que murió en Caracas hace 98 años. Elevaron la petición nuevamente por su pronta beatificación, recordando a aquellos a quienes les ha concedido un milagro lo hagan saber en la oficina de la causa de beatificación ubicada en la iglesia de la parroquia La Candelaria en la capital. Carolina Bigot, Televen. El Ministerio Público citó en calidad de imputado al actual jefe del gobierno del Distrito Capital y excomandante general de la Guardia Nacional, José Benavides Torres, por la presunta comisión de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones ocurridas en el país en los últimos 80 días. Benavides debe presentarse el próximo miércoles 5 de julio a las 10 de la mañana, acompañado de su abogado defensor, quien previamente debe ser juramentado ante un tribunal de primera instancia en funciones de control del área metropolitana de Caracas. Según datos del Ministerio Público, 23 muertos y 853 lesionados han sido atribuidos a efectivos policiales o militares. Alfredo Figuera murió la tarde de ayer, luego de haber sufrido muerte cerebral por un impacto de bala en la cabeza la noche del lunes en Maracay. Así lo aseguró el secretario del Colegio de Médicos de Aragua, Feder Álvarez. Alfredo Figuera, de 19 años, era estudiante del Liceo Mario Briceño Iragorri y el pasado lunes recibió un impacto de bala en la cabeza mientras se encontraba en una manifestación en la avenida Caracas del sector El Limón en Maracay en horas de la tarde. El joven fue llevado al Hospital Central de Maracay, donde recibió atención hasta sufrir muerte cerebral el día martes. Figuera pasó 48 horas en el hospital mientras sus familiares realizaban el protocolo para donar sus órganos. El exdiputado Richard Mardo se encargó de dar oficialmente la noticia a través de sus redes sociales. Alfredo es la víctima fatal número 85 desde que iniciaron las protestas en contra del gobierno nacional hace más de 90 días. El presidente Nicolás Maduro exhortó a la población a colaborar con los cuerpos de seguridad y con el Estado para atrapar al inspector del 6CPC, Oscar Pérez, quien sobrevoló con un helicóptero robado en La Carlota, las sedes del Tribunal Supremo y del Ministerio del Interior. Quien hizo eso es un criminal, es un asesino. Y le pido la colaboración a todo el pueblo de Venezuela, si aún se encuentra en territorio nacional, que el pueblo de Venezuela, al identificarlo, lo capture donde esté, este terrorista y criminal, en colaboración con los cuerpos policiales y de seguridad del Estado. Es un criminal y debe ir a la cárcel y pagar. El primer mandatario indicó que el ataque a la sede del máximo tribunal judicial no tiene precedentes y aseguró que sectores de la oposición aprobaron lo sucedido. Al mismo tiempo manifestó que la única vía para una salida pacífica de la actual situación del país es la Asamblea Nacional Constituyente. Nunca antes en la historia de nuestro país fue atacado un poder público. Y salieron a aplaudir la derecha. Estamos claros que quieren ellos, ¿verdad? Un golpe de Estado, imponer una dictadura fascista. Y está claro lo que quiere la gran mayoría del pueblo venezolano, ¿verdad? Queremos la paz.
Y la única forma de obtener esa paz, de abrirle el horizonte en los próximos años, tiene nombre y apellido. Asamblea Nacional Constituyente, a prepararnos para votar. Llueva, truene o relampaguee, domingo 30 de julio, victoria constituyente, victoria de la paz, victoria del pueblo. Más tarde, el jefe del Estado otorgó ascensos a 480 militares adscritos a la Guardia de Honor Presidencial, acto que se realizó en el Teatro de la Academia Militar. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, ratificó su rechazo al ataque que sufrió la sede de la institución y pidió al cuerpo diplomático acreditado en el país que explique esta situación ante el mundo. Previo a sus declaraciones, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia recorrió junto al canciller de la República, Samuel Moncada, y los representantes del cuerpo diplomático acreditados en el país, las partes de la sede de la institución que resultaron afectadas por las esquirlas de 3 de las 4 granadas, lanzadas al lugar desde un helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 6CPC, y que habrían explotado en las cercanías de ventanas de un preescolar ubicado en el organismo, así como en un árbol del patio del sitio. Dicho recorrido también fue dado a los medios de comunicación social. Y que ustedes sean multiplicadores o testigos de lo que realmente sucedió acá, del ataque terrorista de los cuales hemos sido víctimas, una institución como el Tribunal Supremo de Justicia, el día martes 27. Yo creo que estos ataques, no importa de dónde vengan, no importa en el país que sea, debemos condenarlos todos, porque la humanidad no puede ser que ataque o denuncie lo sucedido en un país y no en otro país. El magistrado Moreno también destacó que dicho ataque refleja la exposición de las instituciones del Estado ante acciones violentas. A veces lo que se decía o lo que dicen los voceros del alto gobierno, que lo han hecho desde hace unos cuantos años, las denuncias que han venido haciendo, ¿no? Y a veces nosotros creemos que es mentira, y es mentira, y el Ejecutivo dice una cosa o cualquier vocero del alto gobierno dice algo y la gente piensa que es mentira, hasta que nos sucede lo que nos sucedió el martes 27. Y por supuesto nos agarró desprevenidos, porque nunca pensamos que el Tribunal Supremo de Justicia iba a ser atacado de la forma que fue atacada. Tanto el presidente del Tribunal Supremo de Justicia como el canciller de la República manifestaron que esperan que este tipo de ataques no vuelvan a ocurrir sobre instituciones públicas. Hicieron un llamado a la paz en el país. Desde el auditorio principal del Tribunal Supremo de Justicia, Cristal Chopite, Televen. Y la fiscal general de la República, Luz Ortega Díaz, le solicitó a la Asamblea Nacional ratificar la designación del vicefiscal general Rafael González Arias. Luego de que el pasado 27 de junio el Tribunal Supremo de Justicia declaró nulo el nombramiento del vicefiscal, Ortega Díaz hizo la solicitud al Poder Legislativo. En respuesta a ello, el presidente del Parlamento, Julio Borges, aseguró que cumplirá con su deber constitucional y tramitará la designación de González Arias. Los gobiernos de España y Estados Unidos, preocupados por la situación actual de Venezuela, al regreso lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, y su homólogo de Estados Unidos, Rex Tillerson, afirmaron que hay que seguir aumentando la presión para que Venezuela vuelva a ser una democracia. Indicó que se trabaja sobre un posible encuentro entre los presidentes Mariano Rajoy y Donald Trump en los próximos meses. Dastis recalcó que hay que trabajar sobre todo con los países de la zona y lamentó por ello que la iniciativa de México en la OEA no tuviera éxito. Como alternativa apuntó a la posibilidad de crear un grupo de amigos que permita que gobierno y oposición puedan sentarse a hablar para poner fin a lo que el ministro español considera una situación trágica de crisis económica, política, humanitaria que vive Venezuela. La Corte Suprema de Brasil ratificó el valor legal de las confesiones hechas por directivos del grupo frigorífico JBS, que en un acuerdo de cooperación judicial han incriminado al presidente de ese país, Michel Temer, en asuntos de corrupción. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que entre incautaciones y la entrega progresiva que ha hecho la guerrilla de la FARC, hay más de 50.000 armas que están contabilizadas. El cardenal australiano George Pell, número 3 del Vaticano, es sospechoso de haber abusado sexualmente de varios menores de edad cuando era sacerdote en la ciudad de Ballard.
Amigos, se solicita con carácter de urgencia sistema de drenaje ventrículo peritoneal de presión media para un paciente recluido en el hospital de San Felipe, Estado Yaracuy. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0424-548-0848 o al 0416-651-9505. Gracias por su colaboración. Momento de una pausa, amigos. Al regreso, 20 detenidos y 15 personas heridas durante movilizaciones de este jueves. Al regreso, lo más destacado de esta y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. Continuamos con más información. 20 estudiantes detenidos y 15 personas heridas fue el saldo que dejó la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado durante la movilización convocada por la oposición venezolana para este jueves, únicamente en la ciudad de Caracas. La convocatoria pretendía llegar una vez más al Consejo Nacional Electoral en el centro de la ciudad capital, lugar que fue acordonado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana desde tempranas horas de la mañana de este jueves. A pesar de ello y la lluvia permanente que se registró en la ciudad, simpatizantes de la oposición venezolana atendieron nuevamente el llamado de la Mesa de la Unidad Democrática y desde las 11 de la mañana se concentraron en distintos puntos como Santa Fe, Altamira, Avenida Francisco de Miranda, Parque Cristal, Montalbán, El Paraíso y Avenida Victoria. Algunos de ellos fueron reprimidos por los cuerpos de seguridad en reiteradas oportunidades, apenas observaban que empezaban a congregarse. Sin embargo, los puntos del este lograron iniciar el recorrido y cuando se desplazaban por la avenida Francisco de Miranda a la altura de El Rosal, fueron dispersados con el lanzamiento permanente de bombas lacrimógenas, acción donde la Policía Nacional también se llevó detenidas a 40 personas que se encontraban replegadas en una institución bancaria del sector huyendo de los gases lacrimógenos. Entre el grupo de manifestantes que detuvieron se encontraban 20 estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. 90 días de resistencia, lacrimógena en la mañana, lluvia y la gente salió igual. Lamentablemente estamos ahorita desde el sitio en el cual se llevaron detenidos a más de 40 estudiantes sin ningún tipo de razón. Los metieron en un camión cada y lanzaron una bomba lacrimógena cuyo humo entró y bueno, lo encerraron así. Lamentablemente en esa dispersión pues se aprovechó la PNB cuando había algunas personas ahogadas, cuando había otras personas descompensadas para llevarse a esos muchachos injustamente presos, inclusive lo estaban montando en un camión 350 que ni siquiera es de la Policía Nacional Bolivariana, sino pararon a un conductor de ese camión, lo bajaron, es decir, le robaron su vehículo y subieron a esos muchachos a ese camión donde además allá adentro le lanzaron un gas lacrimógeno, es decir, los torturaron. Justamente la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado durante la movilización de este jueves que pretendía llegar al centro de Caracas produjo que Salud Baruta recibiera a 17 personas lesionadas por distintos motivos. Igualmente, este jueves 3 miembros del grupo de paramédicos Cruz Verde permanecen detenidos luego de ser aprehendidos mientras prestaban apoyo a los manifestantes afectados durante el trancazo convocado por la oposición venezolana para este miércoles, Estado Vargas. Respecto a la presunta disminución de asistentes a los últimos llamados de la Mesa de la Unidad Democrática, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y dirigente de la coalición opositora, diputado Freddy Guevara, lo considera como un rumor para intentar que los ciudadanos abandonen las calles del país. A su juicio, 90 días de protestas antigubernamentales, existe una mayor organización por parte de los venezolanos y el factor climático, entre otras circunstancias, podrían haber incidido en los últimos llamados. Kevin Alfonso Gil, Televen. Y a 6 aumentó el número de muertos en el estado Zulia desde que se iniciaron las protestas el pasado mes de abril. Yo me imaginé, bueno, está en la agencia jugando cualquier cosa, estaba tomando mamones como siempre lo hizo. Pero cuando me enteré después de la noticia, pero nunca imaginé que iba a estar muerto. Luigi Paz estaba en la protesta en la Circunvalación 1 y es el segundo zuliano que muere en esa importante arteria vial a consecuencia de las manifestaciones. Intentó huir del camión que se le vino encima, pero no pudo. Va pasando eso cuando de repente cuando él fue a ver, cuando el camión venía ya, o sea, de alta velocidad y él se resbala y cuando fue que lo arrolló. Ya son 6 los fallecidos y se contabilizan más de 250 personas heridas desde que iniciaron las manifestaciones. 2 de esos lesionados están en condición crítica. Autoridades advirtieron que se detendrán a quienes cierren vías. Han generado como una matriz de odio y de rabia y sobre todo el daño más grande que han hecho es desatar el malandraje. Tanto los que apoyan como los que se oponen a la Asamblea Nacional Constituyente aseguran que seguirán en su intención a pesar de todo lo transcurrido.
Por supuesto, esto dificulta cualquier proceso de diálogo en el corto plazo. Desde el Estado Zulia, Lenín Daniel y Televed. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, exhortó a la Fuerza Armada a mantenerse unida para preservar la paz del país ante lo que considera como las constantes arremetidas contra la institución. De igual manera aseveró que las FARC velarán y garantizarán la paz del país, mientras que las diferencias de los venezolanos deben resolverse a través de elecciones. Y una de las cosas que tenemos que hacer es mantener la unidad de la Fuerza Armada, todos. Porque el enemigo está trabajando nuestra fractura, nuestra división como institución. Mantengámonos unidos y que no reine la división en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que no se imponga nunca una fractura en la Fuerza Armada. Y parte de esa institucionalidad que representa la Fuerza Armada, su fortaleza moral, ética, profesional, es la que va a mantener este país en calma. Y que esto se dirima en las urnas electorales. Padrino López también aseguró que intereses extranjeros quieren apropiarse de las riquezas y recursos minerales de Venezuela. La rectora del CNE, Sandra Oblitas, aseguró que tratar de impedir un proceso electoral está considerado en la Constitución de nuestro país como un delito. Además, confirmó que para las elecciones constituyentes no habrá boleta de votación. En Venezuela el voto es un derecho, con lo cual también le asiste como derecho a la persona que no quiera votar, pero impedir el derecho al voto o el derecho a la participación política configura la limitación de un derecho humano y configura en consecuencia un delito. Verifiquen a través de los mecanismos que el Consejo Nacional Electoral siempre ha puesto a disposición de la ciudadanía. Una vez que han verificado sus datos, se acercan a la máquina de votación y en esta oportunidad es importante mencionar que la votación se va a realizar en la pantalla, no en boleta electoral como en otros procesos. La rectora realizó un simulacro para explicar el proceso electoral que los votantes deberán realizar el día 30 de julio, fecha pautada para las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. El nuevo mecanismo del DICOM es insuficiente para atender las necesidades de las empresas. Así lo destacó el presidente de Conindustria, Juan Pablo Lalquiaga, durante la presentación del resultado de la encuesta coyuntural industrial del primer trimestre de 2017. La encuesta realizada por Conindustria reflejó que las empresas de alimentos redujeron su producción en un 100%. Los sectores de pulpa, papel y madera, caucho y plástico, productos no metálicos y automotor, muebles, repuesto de maquinarias y otras industrias de manufactura en un 88%, la industria de textil y calzados 87% y productos químicos y farmacéuticos 75%. En cuanto al volumen de producción, el 84% de las empresas reportó una baja en sus operaciones, mientras que las ventas reflejaron una caída de 80%. Asimismo, hubo una disminución del empleo en 70%, resaltando que los costos de producción se incrementaron en 731%. Con esta modificación que surgió a partir de mayo de este año del DICOM, ha habido un mecanismo, pero es absolutamente insuficiente como para poder atender las necesidades de las empresas. 8 sectores reportaron haber recibido en equipos médicos y quirúrgicos. Se recibieron $76.000. En medicamentos, los laboratorios reportaron que habían recibido $1 millón, lo cual es absolutamente insuficiente. Para el sector químico han recibido 3.884.000. Los volúmenes de las divisas otorgadas en la suma de todas las subastas son absolutamente insuficientes. En este sentido, Lalquiaga aseguró que no conoce a ninguna empresa que haya ofrecido sus divisas en el mercado del DICOM. Por otra parte, enfatizó que el sector industrial no va a paralizarse. En otro aspecto, el 85% de los empresarios consideró que la Asamblea Nacional Constituyente no mejorará la productividad. El 15% restante se abstuvo de responder. Según los resultados de la encuesta realizada por Conindustria, el 44% de los empresarios resaltó que de continuar en estas condiciones sus empresas no existirán en un máximo de 2 años. Teresa Medina Ambrosino, Televen.
Un informe sobre los secretos del helicóptero y su piloto y el alerta en puertos y aeropuertos. Son temas de Quinto Día, el periódico que acaba de ganar el 10º galardón como el semanario de Venezuela. Trae además noticias de cómo asaltaron y saquearon negocios en Maracay y las revelaciones sobre cuánto ha gastado el gobierno en bombas lacrimógenas. Amigos, momento de una pausa, pero antes veamos un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte con Carlos Fernández en el segmento La Entrevista. Carlos, buenos días. Buenos días, Héctor. Bueno, vamos a conversar con el profesor Amayo Belmonte, secretario del Consejo Universitario, secretario de la Universidad Central de Venezuela, profesor, sociólogo. Bueno, hay varios temas, ¿no? La agenda de trabajo es muy amplia, sin duda alguna. Hay varias cosas que estaban incluso en reseña informativa hace unos momentos, que sobre ellas vale la pena comentar algunas cosas. El profesor Belmonte, además, a través de las redes sociales ha hecho una serie de lecturas, comentarios, interpretaciones sobre el momento que está viviendo y sobre la crisis nacional. Bueno, de ello conversaremos con él al retorno, luego de la pausa comercial. Amayo Belmonte nos acompaña, profesor. Muchas gracias por estar con nosotros. Días, bueno, Carlos. ¿Por dónde empezar diría uno, no? A propósito de lo que decíamos, reseña informativa, la exhortación que hacía el ministro de la Defensa, en fin, hay una serie de temas allí que preocupan. Está lo de la constituyente, está la crisis nacional, que es mucho más amplio, pero me gustaría comenzar con eso, ese llamado permanente y reiterado del ministro a la unidad dentro de la Fuerza Armada. ¿Qué significa eso? Bueno, buenos días para ti, Carlos, y para toda la audiencia. Yo creo que ellos están viendo, están observando que hay una situación de conflictividad alta, hay una mayoría del país que está protestando, y no solamente eso, sino que hay unos saldos terribles que son que se están sacrificando a jóvenes. Hemos visto una reseña y quiero hacerle un homenaje a todos los jóvenes que están luchando, que están con su nobleza pugnando por el país y que representan, encarnan la mayoría del país. Si todo el país se siente reflejado en esos jóvenes, y un gobierno que a través del Ministerio de la Defensa siempre está desafiando una guerra asimétrica, que está siempre combinando a que hay una suerte de batalla. Bueno, la guerra asimétrica es la que tienen ellos contra los estudiantes y contra el país. Eso ha repercutido internamente en las Fuerzas Armadas. Yo no creo que se sientan orgullosos los oficiales cuando aparecen dos jóvenes como las que ayer vimos, o varios jóvenes, pero veamos de las jóvenes de la Simón Bolívar que aparecen esposadas por un conjunto rodeadas de militares. Yo creo que eso es poco digno. Eso es poco digno y repercute mucho en las Fuerzas Armadas, que son una institución en general profesional. Entonces el ministro obviamente ha recibido de alguna manera cuestionamientos internos, discusiones internas que están, digamos, diciendo que la Fuerza Armada no está para eso, no está para reprimir a un pueblo que simplemente está pidiendo democracia y mucho menos para sacrificar jóvenes. Eso tiene que repercutir internamente, de hecho lo está haciendo así, lo sabemos que es así, y él entonces llama a la unidad. Llama a la unidad, pero también agrega que hay una suerte de conspiración. La única conspiración que existe es que la mayoría del país está pidiendo elecciones, está pidiendo que haya democracia. Y los jóvenes básicamente están a la vanguardia de ello, y él tiene que ponerle atención porque eso está produciendo en el país una crisis muy terrible que va a afectar o que está afectando también a las Fuerzas Armadas. Lo otro era a continuación de lo que tú estás diciendo, lo que dice Sandra Bolita, que fue alumna mía, por cierto. ¿Cómo Sandra Bolita va a decir que es un delito que la gente participe? Un delito, Sandra, yo que te conozco, es asesinar jóvenes. Un delito es reprimir a los jóvenes como se hizo ayer. Un delito fue lo que ocurrió y ha ocurrido con otros jóvenes, pero ayer con los jóvenes de la Simón Bolívar. Ella como estudiante que fue, como activista que fue, debería saber que colocarse a tenor con los jóvenes que están luchando por la democracia y no diciendo por allí que es un delito cuestionar una constituyente que es corporativa, que es antidemocrática y que está produciendo una crisis terrible de la cual ella y Tibisay y el resto de lo que funciona de la mayoría del Consejo Nacional Electoral son responsables. Ahora, el discurso, ¿no? Eso se permeabiliza. ¿Por qué se permeabiliza? ¿Cuál será la razón, no? Es un discurso recurrente, permanente, sostenido, de invasión de la riqueza petrolera, que se van a quedar con nuestros recursos, a la par de lo que está ocurriendo en Venezuela, que es una gravísima crisis, que no es solamente político-institucional, sino económica y social.
Sí, yo creo que ellos buscan un expediente externo, si buscan una excusa externa para decir que el país está en crisis y como el país está en crisis hay que perseguir a todo aquel que está produciendo conflictos, que está generando protestas. Es decir, aquí no hay ninguna diríamos, presión internacional. Es decir, los propios Estados Unidos hace mucho tiempo tienen una política para tratar de sustituir el petróleo venezolano. Es decir, no es esa la acción, no es esa diríamos, la razón. Aquí no hay ninguna conspiración internacional. La conspiración la tienen aquí todos quienes dominan la economía venezolana, los que definen las políticas económicas a partir del gobierno, las políticas económicas que están acabando con el país, que han subido este país en una crisis social y política y económica como nunca había ocurrido. Y eso es lo que hace que la gente esté protestando, no solamente los estudiantes, no solamente la clase media, sino todo el país. Aquí hay lo que podríamos llamar un venezolanazo. No es un caracazo que por cierto, Chávez pontificó y la gente que gobierna decía que era muy importante, que era una gente protestando. Bueno, hoy toda Venezuela está protestando y tiene tanto legitimidad como la que el gobierno en el pasado le atribuyó al caracazo. Ahora fíjate, tú que eres analista del entorno social, como sociólogo evidentemente, profesor y secretario de la Universidad Central de Venezuela, que también suma a ello. La gente parece que perdió el miedo, ¿no? La gente está recibiendo pues la severidad y el rigor de las brigadas del orden público y de civiles armados que son supuesta o presuntamente simpatizantes del gobierno, pero la gente perdió el miedo, la gente sigue saliendo. Cada día hay un número mayor de personas de diferentes edades, por supuesto los jóvenes a la vanguardia, pero está protestando. O sea, no hay forma y manera de detener esto, ¿no? Es lo que uno presume. No, sin duda. Por lo que uno advierte. Eso es lo que le preocupa al ministro de la Defensa. Es decir, ¿cómo detener a una población que no solamente protesta en Caracas, protesta en Guanare, protesta en Turmero, protesta... No, es generalizado. Generalizado. Es decir, frente a eso, si no se toman las medidas que hay que tomar, y el gobierno no piensa tomarlas, si no es la represión, la gente sabe que le están confiscando el futuro, le confiscan el presente y el futuro. Y frente a ello no tiene nada que perder. Por eso la gente se ha vuelto, es decir, mucho más valiente, mucho más desafiante, mucho más participativa. Y es todo el país que está protestando. Y el gobierno está ciego frente a ello. Si lo que hace es reprimir, esa represión no va a disminuir el carácter, la profundidad ni la valentía. La gente se ha vuelto valiente, se ha vuelto audaz, sabe que no tiene nada que perder en el sentido de que todo lo tiene perdido. Si todo lo tiene perdido, si no hay futuro, si le confiscaron el futuro y le están confiscando también el presente, lo que queda es luchar por tratar de cambiar las cosas y eso no lo va a detener nadie. Es decir, este es un movimiento social indetenible y el gobierno lo sabe. Ahora voy a otro tema, pero que se vincula evidentemente con lo que tú comentas. Este tema de la convocatoria gubernamental a una constituyente, ¿no? Las encuestas de opinión pública indican que eso va a ser un estrepitoso fracaso. No hay motivación, podrán llevar a los empleados públicos so pena de perder su empleo, como le han dicho. No saben cómo no le puedes controlar el voto, si deciden votar nulo es su problema, pero esto indica que no va a servir. Sin embargo, lo van a imponer, según dicen ellos. Y esto significa crear una nueva institucionalidad que rompe con la Constitución del 99. ¿A dónde nos puede llevar esto como resultado? Sí, la constituyente, como lo dijo sin mucho rubor Isaías Rodríguez, dijo, mire, la Constitución es para acabar con la oposición y para tratar de hacer las cosas que no podemos hacer. Sí, aquí se perdió la compostura, sí, Isaías Rodríguez perdió todo, ciertamente, y él es abogado y fue fiscal y fue vicepresidente. Es decir, él dijo, no, la idea es que la constituyente nos sirva a nosotros a hacer las cosas que no podemos hacer o que estamos haciendo pero que son ilegales. Por eso es que ciertamente la actitud de la fiscal los ha colocado ahí en una situación difícil. La fiscal, que es quien obviamente defiende el Estado de Derecho y ha dicho que está en crisis, que defiende además también el que se han tratado los ciudadanos de manera correcta, ha sido atacado severamente porque es uno de los puntales, junto con la oposición, junto con las movilizaciones, para que no se imponga una constituyente que tiene signo corporativista, casi fascista y selectiva. Parece que estamos regresando al siglo XIX. Pero comunista como los soviets. Sí, no, hay una combinación allí. Sí, es muy difícil calificar. Se habla de fascismo, pero a veces se olvida lo que es el comunismo. No, ciertamente hay una combinación de todo lo que es la represión de los sistemas comunistas junto con el fascismo, tratando de imponer una constituyente que no es participativa, que no es democrática y que crea crisis. Esa constituyente lo que hace es acentuar la crisis política del país porque hay un rechazo profundo, porque significa legalizar una dictadura, legalizar una forma de opresión, una forma de dirigir el gobierno que está muy alejado de lo que pregonaban ellos, de la democracia participativa y democrática. Esto niega la universalidad del voto, esto niega la democracia, esto niega la participación y por supuesto niega la soberanía popular que encarna
todos los ciudadanos venezolanos y no un pequeño grupo como quieren ellos definirlo. Ahora, parece inexorable, si lo dicen muchos analistas y los que viven a diario esta circunstancia, que vamos hacia un desenlace, pero ¿cuál puede ser el desenlace? Bien, en algún momento aquí habrá que sentarse, no a negociar, sino a ver cuál es la solución del asunto. No podemos matarnos entre todos, es verdad, yo creo que la gente sensata del gobierno, si es que existe todavía gente allí, y la gente de la oposición, que lo ha dicho con mucha claridad, va a seguir presionando y tiene que seguirlo haciendo. Habrá que ponerse de acuerdo, pero sobre bases muy sólidas y muy concretas. El país no se puede destruir, ciertamente, pero si la constituyente se impone, si no hay un retroceso, si no hay una revisión de ese intento de imponernos una constituyente corporativa que va a legalizar una dictadura, eso aleja más la posibilidad de ponernos de acuerdo. Le toca en este momento, le corresponde al gobierno tomar las decisiones. Si hacen las elecciones amañadas como las que pretenden hacer y le imponen al pueblo venezolano una constituyente corporativista, fascista, que tiene signos de autoritarismo también estalinista, el pueblo va a seguir protestando y la crisis se va a acentuar. Aquí hay que detenerse en eso y comenzar a partir de allí una mesa de negociación, de diálogo seria, en la cual, en primer lugar, convocar unas elecciones universales generales, en segundo lugar, los presos políticos y cesar la represión, y a partir de allí, por supuesto, aquel conjunto de puntos que tengan que ver con que el país tenga futuro. Ahora, Amalio, ¿cuál es el factor, digamos, que puede empujar eso internamente dentro de la estructura del poder? ¿Cuál es el factor detonante que puede empujar al gobierno a una negociación? Bueno, lamentablemente en estos países el factor militar sigue siendo esencial. Es decir, tiene mucho que ver con la presión social y política que están haciendo los ciudadanos civiles, pero también tiene que ver mucho con el papel de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen que defender la democracia, la Constitución, y deben hacerlo, deben de reflexionar, porque parte de la solución pasa por la acción que ellos puedan tomar, no para un golpe de Estado, sin lugar a dudas, sino para presionar, para que se cumpla la Constitución, para que se respete la democracia y para que haya acuerdos de todos los venezolanos sin discriminación alguna y sin imponernos eso que decía Isaías Rodríguez, una ley general, una constitución general para acabar con la oposición, para acabar con la economía, para acabar con la democracia y para acabar con la soberanía popular. Bueno, muchas gracias. Bueno, a la universidad hacia el futuro le va a corresponder un importantísimo papel. Y estamos luchando por ello también. Bueno. Continuemos impermeables al desaliento y mucha solidaridad con los jóvenes venezolanos y también un respaldo en memoria de aquellos que han muerto, a sus padres, a sus familiares, y vamos a seguir luchando por ello. Bueno, gracias al profesor Amalio Belmonte. Nos vamos a una pausa. Al regreso tendremos el segmento de arte y espectáculos en lo actual. Comenzamos las noticias del entretenimiento con el actor Rafael Amaya, quien es el protagonista de la nueva edición de la revista People. El mexicano confesó a la publicación que su papel protagónico en El Señor de los Cielos le ha traído como consecuencia cansancio físico y emocional, pues ha conocido el lado oscuro de la fama, las malas compañías y muchas fiestas, por lo que destacó que no existe manual para manejar la fama. Sin embargo, acotó que hizo una pausa a su carrera profesional luego de grabar la cuarta entrega de la serie y decidió hacer un viaje para reencontrarse consigo mismo, regresar nuevamente con su familia, sus amigos y hacer las cosas bien. Seguimos con información de artistas latinoamericanos, pues Lin-Manuel Miranda y Residente se unieron para enviar un mensaje a favor de los inmigrantes. Los artistas crearon la producción llamada Inmigrantes, Nosotros Hacemos el Trabajo, donde Miranda trabajó como productor ejecutivo, mientras que el cantante protagonizó parte del video musical y cantó algunas frases en español. En el audiovisual se pueden observar las condiciones en que muchas personas viven y trabajan luego de abandonar sus países de nacimiento. Asimismo, los intérpretes estuvieron acompañados por el poeta y cantante Kenan, el rapero Ritz MC y la cantante de raíces mexicanas Snow Da Product. Otra celebridad que ha sido noticia es Mariah Carey, quien ha sido involucrada en una nueva polémica por su expareja James Packer. La artista reaccionó de manera inesperada cuando una periodista israelí le preguntó si sabía del paradero de su anterior compañero sentimental. Esto en vista de que él mismo está siendo investigado por casos de corrupción junto al primer ministro de Israel, por lo que el artista le contestó: "Yo no sé dónde está", seguido de una grosería, lo que ha causado múltiples comentarios en las redes sociales. Carey se encontraba en ese país para promocionar su asociación con una empresa de cosméticos.
En otras informaciones, Liam Neeson solicitó la legalización del matrimonio igualitario en Irlanda del Norte. El artista se unió a la causa promovida por la coalición Ama la Igualdad de ese país y a través de un comunicado emitido por Amnistía Internacional dijo: en la historia de Irlanda del Norte ya hemos tenido bastantes casos de discriminación, desconfianza y odio, a la vez que agregó que sus compatriotas son gente de corazón abierto, acogedores y fantásticos, y por eso los invitaba a que se los demostraran al mundo tratando a los integrantes de la comunidad LGBT como sus hermanos y hermanas y permitiéndoles que se casen si así lo desean. Pasamos a informaciones del séptimo arte para contarles que fue subastado el robot R2-D2 de la saga Star Wars. El personaje de la historia fue vendido por $2.75 millones en California, Estados Unidos, en la casa de subastas Profiles in Story, la cual brindó la información a través de su cuenta de Facebook, además de detallar que estaba compuesto por distintas partes utilizadas en 5 de las películas de George Lucas, entre las que se encuentran piezas de aluminio, acero y fibra de vidrio, con las que alcanza casi 2 metros de altura. Por los momentos se desconoce la identidad de su comprador. Y finalizamos las informaciones contándoles que fue revelado el traje que utilizará Batman en la Liga de la Justicia, luego que hace un mes se diera a conocer que Zack Snyder abandonaba la cinta en su fase de postproducción. Él mismo se vinculó nuevamente con el proyecto a través de sus redes sociales, donde publicó una fotografía de uno de los trajes que lucirá el Caballero de la Noche. En la imagen se puede visualizar que tendrá una versión más tradicional, totalmente distinta al traje táctico que lucirá en otras escenas de la película. Recordemos que el encargado de encarnar al superhéroe de Warner Bros. Y DC Comics es Ben Affleck. Bueno, de despedida, culmina la semana, culmina el mes, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla la jornada del día de hoy, del viernes 30 de junio. Es así, creo que para hoy no están previstas actividades de calle por parte de la Mesa de la Unidad Democrática, por lo menos actividades grandes de calle, ¿no? Sí, así es. Bueno, estamos investigando una situación también, una denuncia que llega de un presunto tiroteo en la estación del metro de Plaza Venezuela. Vamos a investigar y cualquier información se las haremos saber. También conocer la situación de los estudiantes que se encuentran allí en el helicoide luego de haber sido detenidos ayer en la manifestación. Bueno, será hasta el lunes. Muchas gracias por la audiencia. Cuídense mucho. Hasta el lunes, Venezuela.